Hola YouTube, ¿qué tal? Estamos oficial de vuelta con el canal, fueron descansadas vacaciones y hoy día les quería hablar un poco sobre School Choice, en particular sobre el SAE, que es como el sistema que funciona acá en Chile, ¿verdad? Esto a propósito de que hace un par de semanas pudimos ir a una escuela de invierno del Instituto de Sistemas de Ingeniería que se hace acá en Buchef. Se expusieron temas súper entretenidos y entre ellos se habló sobre School Choice, ¿Y qué es School Choice? Es básicamente la dinámica en la que la gente postula a colegios o a universidades y las universidades aceptan en base a las preferencias de ambos grupos. Y lo interesante de esto es que se puede esto interpretar como un problema de diseño de mecanismos. Es un tópico muy grande en microeconomía, en el cual nuestro objetivo siempre es, como en teoría de juegos en general, cómo yo, un agente, maximizo mi utilidad y qué estrategias tomo para esto. El diseño de mecanismos como que le toma como el transpuesto esto y dice como cómo diseño un juego para que al momento de que los agentes jueguen y traten de maximizar su utilidad, lleguemos a un objetivo determinado. ¿Y por qué esto se puede considerar School Choice un diseño de mecanismos? Porque tratamos de diseñar mecanismos para que las familias, cuando traten de postular, quedemos todos lo más felices posible. De eso se trata el video de hoy, un poquito como un rewind de como qué estaba pasando hasta antes de School Choice, cuáles quizás podían ser como otros caminos a tomar que no fuese este. Vamos a terminar con algunos resultados entretenidos de lo que fue esta reforma. Bueno, entonces para contextualizar un poco, hasta antes del segundo gobierno de Bachelet y desde la dictadura, estaba sucediendo que el proceso de postulación a los diferentes colegios públicos o subvencionados que hay en el país era un proceso descentralizado, es decir, que cuando una familia iba postulada a cada colegio tenía sus reglas, cada colegio tomaba las decisiones de manera arbitraria o no, y como para que veamos como la situación más ejemplar de por qué esto no estaba bien, porque imagínense, van dos familias y queda un puro asiento en un colegio y ambas familias quieren meter a su hijo al colegio, de un colegio bueno, público, como ya digamos que era excelencia. Entonces lo que pasaba en ese entonces era que las familias tenían una entrevista con el colegio y el colegio decidía en base a criterios no documentados y totalmente arbitrarios con cuál familia quedarse, ¿verdad? Podía ser quizás porque los papás de una familia estaban separados y el colegio no le gustaba esto, podía ser que quizás el hijo se veía más desordenado que el otro, podía ser porque el hijo era hombre o mujer, quizás porque el hijo no era de Chile. Y lo que buscó la reforma que generó el segundo gobierno de Bachelet, que es la implementación del SAE, era acabar con esto, con esta discriminación, segregación y arbitrariedad al momento de las postulaciones a los colegios públicos. Entonces, ¿qué salidas existen para subsanar este problema en el que los colegios cada uno toma las decisiones por sí mismo, no se documenta nada? La primera respuesta, o sea, es decir, la puerta de entrada para solucionar esto es un sistema centralizado. ¿Qué significa esto? Conectemos todas las postulaciones en un mismo lugar y conectemos a todos los colegios en el mismo lugar, y ahí vamos juntando el colegio que quiere el alumno con el alumno que quiere el colegio. Y esa es como una forma base de partir a resolver este problema. Lo que quería también mostrarles en este video es como qué otra alternativa podría haber que no sea el SAE. Y para esto nos tenemos que remontar como al año 2003, en el que, y acá tengo el torpeo del nombre de las personas, pero Attila Adbul... que dos tipos publican un paper que trata de, por primera vez, asociar School Choice con diseño de mecanismos, y ellos descubren que este sistema como de aceptación diferida es un sistema estable y bueno y óptimo. Entonces estos compadres publican esto y un periodista de Boston les pega un call y les dice como, oye, mira, lo que está pasando en Boston no es exactamente esto, ¿podría venir a echarle un ojo? Y entonces lo que ellos hacen después es van, revisan lo que está pasando en Boston y encuentran lo siguiente. Este es el setup para el mecanismo de Boston. Tenemos 7 alumnos numerados del 1 al 7, 3 colegios con cupos, y nos vamos a fijar en el alumno 1, que quiere entrar al colegio A. El colegio A mucha gente postula porque es muy bueno, entonces por azar, porque tiran monedas, el alumno 1 queda afuera del colegio A. Luego en la etapa 2, el alumno 1 trata de entrar al colegio B, pero no puede porque estaba lleno, entonces queda en el colegio C. Entonces el estudiante 1 quería A y queda en la peor de sus opciones, que era el colegio C, ¿verdad? Pero entonces, rebobinando un poquito, ¿qué pasa si es que el alumno sabe cómo funciona este mecanismo? Y sabe que si es que postula primero al colegio B, en este caso, o sea, aún en el fondo queriendo A, B, C, sabe que tiene más chances de quedar en el colegio B porque hay menos gente compitiendo contra él. Entonces así evita quedar en el colegio C y quedar en el colegio B. ¿Qué significa esto? Que mentir le da más probabilidades de quedar en un colegio mejor que el C. Entonces quizás así no se nota mucho, pero si lo ponemos a mayor escala, digamos que tenemos el colegio A, que son 2 cupos, y
tenemos 100 postulantes al colegio A, si tenemos el colegio B con 2 cupos y con 20 postulantes, si es que el estudiante número 1 quisiera postular al colegio A, sabe que tiene 2% de probabilidades de entrar, pero si postula al colegio B tiene 5 veces más, es decir, 10% de probabilidades de entrar. Entonces, claramente va a preferir quedar en el colegio B con 10% de probabilidad antes que en el colegio A con un 2%. Entonces, cuando ya se descubrió cómo funcionaba el algoritmo de Boston, los economistas que habían hecho el paper de School Choice hacen un par de pruebas y descubren que las familias sofisticadas, que normalmente tenían un nivel socioeconómico más alto, que conocían cómo funcionaba el mecanismo, normalmente jugaban estratégicamente como para poder caer en colegios no tan malos. Y por otro lado, las familias menos sofisticadas o no sofisticadas directamente jugaban en base a lo que ellos querían, a sus preferencias, de manera incluso que podría decirse ingenua. Por esto mismo estos dijeron, ok, esto es un problema, no está bien que esto pase porque genera segregación, y al final de un comité bien grande que pasó como 2 años después, en 2005, se decantaron por implementar un mecanismo parecido al SAE, que vendría siendo un algoritmo de aceptación diferida. Pero antes de hablar de cómo funciona el SAE, nos vamos a dirigir de nuevo un poquito más de historia de los orígenes del algoritmo de aceptación diferida. En los años, el siglo pasado, en realidad en 60 más o menos, 2 economistas, Gale y Sharpley, que son estas personas de acá, voy a tener una foto de eso, si no, ahí está nomás, publican este paper que se llamaba como Stable Marriage and School Choice, una cuestión así, que los compadres desarrollaron un algoritmo de asignación, en el cual hacen la gran analogía con el matrimonio. Entonces ellos dicen, miren, si tenemos un grupo de hombres que tienen ciertas preferencias sobre un grupo de mujeres que también tienen sus preferencias sobre los hombres, a través de este algoritmo que nosotros desarrollamos, una vez este algoritmo termine y todos queden emparejados, estas parejas van a ser estables. ¿Qué significa esto? Que si son, o sea, hay 3 hombres y 3 mujeres, todas las parejas que hicimos van a ser tales que si Juanito está con Juanita, después del matching, Juanito no va a querer estar con ninguna de estas otras mujeres que a la vez quiere estar con él, ¿verdad? Y así para todos. Así de hecho lo es. Y además es óptimo para las personas que ofrecen, o sea, como que proponen estos compromisos. Entonces, si Juanito propone matrimonios y las otras chiquillas como que aceptan, todos los hombres van a tener como van a salir mejor parados que las mujeres en este caso, ¿verdad? En caso de matrimonio heterosexual. Entonces ellos lo que hacen es, después de desarrollar esto, eventualmente en la historia se fue aplicando a diferentes problemas. Por ejemplo, al mercado de los riñones, fue una conferencia que hubo en verano, nos hablaban de que, claro, habían aplicado este problema de matching entre donantes y receptores de órganos. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Es muy entretenido, se puede aplicar a un montón de problemas y entre ellos School Choice. Y eso es lo que hicieron acá la gente de la UE Chile. Y ahora les voy a mostrar cómo funciona más o menos la parte de la aceptación diferida. Bueno, el algoritmo de aceptación diferida aplicado ahora a un sistema vocacional podría verse con un setup algo así. Tenemos 3 colegios con cupos limitados, cada colegio tiene su lista de preferencias que es fija, no se mueven en lo que avanza el algoritmo, siempre son fijas, que significa que prefieren al alumno B antes que al C, por ejemplo, en el colegio X. Y están los alumnos que tienen sus listas de preferencias de colegios, que también son fijas y no se mueven durante el algoritmo, ¿verdad? Eso es lo que se asume. En la primera ronda, todos van y postulan a su colegio favorito, es decir, el alumno A postula el X, igual que el B, y ahora, bueno, acá se ve el movimiento. ¿Qué pasa acá? Cuando hay sobrecupo, el colegio va a priorizar a quienes más prefiere. En este caso, el colegio X prefiere al alumno B y al D antes que al A y al F. Por lo tanto, el A y el F quedan parcialmente rechazados. Y el B y el D quedan parcialmente aceptados. Luego tenemos el colegio I que prefiere al alumno C antes que al G. Y finalmente tenemos el colegio Z que en verdad, como hay un puro estudiante, habría aceptado a cualquiera, ¿verdad? En este caso está el I, ahí parcialmente aceptado. Lo interesante de esto es que el mecanismo funciona con que cada ronda es tentativa, ¿verdad? No es definitivo aún hasta que todos terminan de agotar sus preferencias. En la ronda 2, los rechazados van y postulan a su siguiente preferencia, es decir, a la preferencia I en el caso del alumno A y al colegio Z en el caso del F y el G. Y lo que pasa acá en esta ronda es que se compara quien ya está asignado de la ronda anterior con el nuevo postulante. En el caso del colegio I, por ejemplo, el colegio I prefiere a C antes que a nadie y en particular antes que al alumno A. Y en el colegio Z, el colegio prefiere a F antes que a G. Por lo tanto, A y G quedan por ahora al margen, hasta que terminen de agotar sus preferencias, ¿verdad? Entonces ahora mismo lo que pasó fue que ahora tenemos todos los colegios llenos y siguen habiendo alumnos sin asignar aún, ¿verdad? Entonces en la ronda 3 pasamos a la siguiente preferencia de los alumnos y en este caso el alumno G va a postular al colegio X, no va a quedar porque el colegio X ya tiene a sus 2 preferidos
Y el alumno A, por otro lado, va a ir a postular al colegio Z y va a competir de nuevo con los que ya están parcialmente aceptados. Y uno ve acá que para el colegio Z, A es preferido a F. Entonces F queda afuera. Y como ven, estar tentativo nunca es garantizado, ¿verdad? Siempre puede llegar alguien dentro del algoritmo que tenga mayor prioridad que tú y te puede sacar. En la última ronda, ya Gael agotó toda su lista de preferencias, por lo tanto ya quedó sin asignar en un colegio dentro de sus preferencias, pero Fran va al colegio Y a revisar si es que, porque era su última preferencia, si es que podría quedar y es más preferido a C, y vemos que no. Entonces en este caso, Fran y Gael quedan sin asignar gracias a este algoritmo. Entonces el algoritmo termina, ¿verdad? Bueno, y el caso particular con el caso chileno es que no es que Fran y Gael se van a quedar sin colegio, ¿verdad? Y los otros son definitivos ahí. Y lo tentativo ya efectivamente se vuelve ya definitivo. Y lo que va a pasar con Fran y Gael no es que van a quedarse sin ir al colegio, sino que en el SAE lo que pasa es que cuando ya no quedas en ninguna de tus preferencias, te asignan a un colegio que tenga cupos disponibles a lo más a 17 kilómetros de tu casa, ¿verdad? Entonces, así funciona el SAE. Entonces, además de que el SAE genera emparejamientos estables entre familias y colegios, además son los estudiantes y las familias quienes proponen. Entonces, son las familias y los estudiantes quienes quedan mejor parados. Ya. Sin embargo, lo que les mostré recién asume que los colegios tienen ciertas preferencias, ¿verdad? Y hasta ahora en verdad no hemos visto nada de aleatoriedad, no hemos visto ni una moneda que se tira, entonces uno se pregunta dónde está la tómbola, ¿cachai? ¿Por qué está tan demonizado el SAE si es que no hemos visto ni una tómbola en la que los niños quedan asignados a colegios a kilómetros de distancia? Pero efectivamente sí hay algo de aleatoriedad y eso es cuando se construyen las listas de prioridad de los colegios. ¿Qué significa esto? Esas preferencias que ustedes vieron en el video de recién son listas predeterminadas que una vez las familias hacen las postulaciones, los colegios ordenan. Que de hecho ahora les voy a mostrar cómo funciona exactamente. Ya, entonces como les dije antes, los colegios tienen sus preferencias, entre comillas, pero en verdad no es eso, solamente es como la forma de ordenar a la gente en la lista de prioridad. Entonces tenemos muchos cupos en un curso y no todos los cupos son iguales, sino que cada cupo se reparte de cierta manera. Entonces, por ejemplo, tenemos un 30-85% dependiendo del colegio que entra por excelencia académica, estudiantes prioritarios que son de deciles socioeconómicos más bajos y ingreso regular, que es el resto, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, tenemos necesidades especiales, que son hasta 2 cupos que se ordenan así. Primero, que esté actualmente matriculado, que esto es una forma de que la gente, si es que se quiere cambiar de colegio dentro del sistema, como que si no les sale pueda como volver. Tenemos gente de excelencia académica, que de nuevo tenemos excelencia académica, hermano, que significa que tengo un hermano en el colegio, porque el SAE prioriza que los hermanos queden juntos. Hijo de funcionario, estudiante que vuelve y sin prioridad. Después los estudiantes prioritarios, que de nuevo son parte de deciles socioeconómicos del 3 hacia abajo. Y acá lo que pasa es que el orden es actualmente matriculado, que tengan hermano en el colegio, que sea un estudiante prioritario, etcétera, para abajo, y finalmente regular. Todas estas bolsas, entre comillas, que le llamo, son paralelas. Entonces no es como que la gente de ingreso regular esté compitiendo con los estudiantes prioritarios, ¿verdad? Como que son paralelos. Y dentro de esos existen estos criterios, ¿verdad? Y esto sirve para ordenar en una lista. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Y acá entra ya como la famosa tómbola, ¿verdad? Por primera vez en todo el proceso. Entonces dentro de un mismo nivel, toda la gente está empatada. Entonces tenemos como Ana, Beto, Cami, Dani y Eli, que todos tienen un hermano en el colegio. Y todos tienen un hermano y solamente tenemos 2 cubos, por ejemplo. Lo que hace el SAE es generar random numbers y a cada uno le asigna un número y se toman, por ejemplo, a los primeros 2 para entrar, ¿verdad? O como para ser, para estar dentro de la lista, ¿verdad? Y bueno, el sorteo es claramente distinto en cada colegio, es decir, los números que se generan tienen que ser distintos en cada colegio, eso lo dice la ley, por un tema como de robustez del sistema. Ahora, ¿qué pasa si es que hay 2 hermanos que quieran entrar juntos al colegio? Entonces tenemos, por ejemplo, Ana y Beto, Cami y Dani y Eli, que no tiene hermanos. Y digamos que todos quieren entrar al mismo curso en un mundo simple. Lo que se hace acá no se sortea a nivel de alumnos, sino que se sortea a nivel de familia. ¿Por qué? Y ahora van a ver más o menos por qué, pero entonces se sortean a las familias para ver de izquierda a derecha como más prioridad, menos prioridad. Se sortean a las familias y después dentro de cada familia se sortean a los hermanos para ver quién queda antes que el otro como de la prioridad, ¿verdad? Esto que provoca que si es que queda un hermano, lo más probable es que el otro va a quedar con él. Y si es que no queda el otro hermano,
Y si es que no queda un hermano, lo más probable es que el otro no quede. Y esto es una de las prioridades más grandes del SAE, que los hermanos queden juntos para facilitar la vida de las familias. Entonces, en síntesis, el SAE realmente lo que es el algoritmo que más respeta las preferencias de las familias, que les da todo el poder de elección a las familias, solamente que, a diferencia de cómo era antes de la reforma, ahora es justo. Entonces, ahora la pregunta es como, ¿qué efecto tuvo realmente el SAE? Porque tampoco tenemos una forma de comparar a cuánta gente quedaba en su primera preferencia antes, porque eso antes no existía. Pero podemos decir que un 60% más o menos de los alumnos quedaron en su primera preferencia, ¿verdad? Y el 82% quedó en algún colegio de los que pidió, ¿verdad? Entonces solamente un 8%, mentira, solo como un 18% de alumnos más o menos quedaron como yendo al colegio más cercano por temas de sus preferencias. Otro resultado interesante es que no se encuentran efectos en la segregación, que era algo como muy importante que se postulaba como dentro de todo este problema, que era como, estamos segregando a estas familias, ¿verdad? Y eso se puede explicar por dos cosas. El primero, que de hecho de eso se habló en esta charla, las familias más vulnerables tienden a autosegregarse. No sabemos aún por qué, pero normalmente las familias tienden a autosegregarse, es decir, si hay una familia con un nivel socioeconómico muy bajo, es menos probable que, por ejemplo, postule al Instituto Nacional, por ejemplo. ¿Por qué? Hay todavía una pregunta muy abierta, pero si me preguntan a mí, mi mejor apuesta es que quizá la ubicación de estas familias juega un rol súper importante. Porque si esta familia vive en La Pintana, el pique que se tendría que pegar para llegar al Paseo Humada para ir al IN es muy grande en comparación al pique que se podría pegar a un colegio que queda cerca de donde viven, pero no tan popular. Y con popular me refiero a como cantidad de gente que postula partido sobre la cantidad de asientos que hay. Es decir, el IN es muy popular y quizá algún colegio rural en el que tiene 100 asientos pero postulan 25 personas no es tan popular. Bueno, entonces ahora cerrando ya el video, la economía aplicada importa, nos ayuda a entender este tipo de cosas, son herramientas que se utilizaron para crear sistemas así de geniales como el SAE y por más genial que sea, porque realmente yo lo encuentro una maravilla, eh, es una respuesta a un problema que no es para nada entretenido y es súper grande y latente en nuestro país, que es la calidad de la educación pública. Este problema, el SAE no existe, la fama de los profes de la U no existen, mi video no existe si es que hubiesen muchos colegios buenos públicos en el país, ¿verdad? Si es que no hubiesen colegios con sobredemanda porque todo el mundo sabe que hay no tantos colegios públicos buenos, este problema no existe porque no habría sobrecupo, los colegios tendrían demandas controladas, la gente podría ir a donde fuese, a donde quisiese, al lado de su casa y todos los colegios serían muy buenos, eh, pero no es así. Entonces, el SAE es una respuesta a un síntoma bien feo que, en mi opinión, es un eje súper importante de un país. Y de hecho, los cimientos de un país recaen en su capacidad de poder dar una buena educación pública a sus ciudadanos. Y ya terminando, hay más material para seguir subiendo. Hace un par de días pude entrevistar a José Arenas, un profe que nos hizo clase en la U de análisis de datos, inferencia causal. Y eso se los voy a subir igual dentro de esta semana, yo creo, una vez este esté publicado. Y eso, mucho éxito en lo que viene y nos vemos. Hasta la próxima.